Somos Todd Coffees. Ahora vamos a analizar el episodio 4 de La Casa del Dragón, que se llamó La Danza de los Dragones. Como que esta vez como que quiero empezar de atrás para adelante. Sí, todavía está la con el última hype escena. de los últimos 10 minutos. Lo que dijo Cactus la vez pasada, de los anteriores, era la planeación, ¿no? Del episodio bueno, porque a mí me encantó. No sé, habrá mucha gente a lo mejor que la guerra les da huevo y prefieren diálogos, pero yo ya quería ver algo así. Sí, ¿Cómo vieron yo ustedes en también, general así rápidamente el episodio? Yo todavía traigo un poco de adrenalina. Definitivamente el mejor episodio hasta ahorita para mí. No igualmente. Perrísimo. Sí. Pero sí, bueno, empezó lento. Yo empecé a decir, no manches, tal vez no va a ser el episodio perrón esta vez, pero sí, hizo ramp up al final. De hecho, no estuvo tan mal. O sea, la otra parte. Sí, o sea, el episodio me empezó a cruzar por la mente eso. El episodio no está tan mal, pero otra vez nos vamos a quedar sin batalla. Sí, exacto. Sí me sorprendió los que se eliminaron o los que nos dejaron el día de hoy. No habíamos pensado nadie en ninguno de esos dos. Ni en el rey, de repente tantito, ¿no? Pero sí, y a mí no me cruzó por la mente para nada el rey, para nada, así cero. Lo que más decíamos era Criston Cole, ¿no? Criston Cole, que por un instante pensé que iba también a caminar. Vamos a empezar cómo estuvo entonces. Hubo un momento que yo no entendí el por qué Criston Cole quería ir a atacar a Rest. Cuando el hermano de Alicent le pregunta, ¿pero para qué vamos para allá? No queda Harrenhal. Y Criston Cole como que se sonríe, hace sí, ya sé. Pero yo no estaba seguro por qué. Y como que no tenía yo en la mente el mapa, hasta que alguien lo explicó, el mismo Criston Cole en el Council de Rhaenyra, alguno de ellos, que queda prácticamente enfrente de Dragonstone, o sea, en la bahía, pues, ya de acá de Westeros. Entonces lo que ellos querían era llegar ahí, como que cortarles la entrada, ¿no? Ya cortando ahí, ya estaban prácticamente inmediatamente enfrente de Dragonstone por lo que quisieran hacer. Sin embargo, el twist en ese plan fue que Criston Cole y Aemon, que ellos estaban comunicando, ¿no? Estaban pasando por encima al rey y a todo el council. Ya habían planeado, desde el primer episodio yo creo se vio esto, ¿no? Estaban planeando la manera de atacar. Yo creo que ellos querían atraer algún dragón de Dragonstone, del equipo de Rhaenyra, y nadie sabía, ¿no? Porque cuando Wayne le pregunta a Criston Cole ¿por qué van a atacar en ese momento? ¿Qué pasa? Cuando ven de llegar al dragón, Cole es lo primerito que dicen, está sucediendo como lo queríamos, y empiezan a mandar señales. Me imaginé pues que ya iba a llegar Aemon allí, ¿no? Con Vhagar. Obviamente hubo un twist ahí con el rey. Es que una de las cosas que también todo el mundo mencionaba y nosotros hemos mencionado y se notó en este capítulo clarísimo todavía más. Aegon es un inútil, o sea, nadie lo bajaba de que no lo arma por estar ahí, de que le regalaron o lo pusieron ahí a propósito, pero no por sus merecimientos. De hecho, sí se lo dijo Alicent. No es directamente de escala. Sí, que nunca estaba ahí. Inútil, no hagas nada. Ajá. Y hubo un par de cosas que orillaron a Aegon a tratar de demostrar lo que no es y lo que lo llevó a su final. Cuando están en el Council, él está enojado porque Daemon tiene Harrenhal, que nadie lo está considerando seriamente. Incluso Aemon empieza a hablarle en Valyrian y lo callando, le dice, bueno, si tú tienes algún plan, dínoslo. Y entonces no dice nada a Aegon porque realmente no tiene plan. Uh-huh. Y Aemon es el que se ve realmente ahí como el líder, o sea, se ve Aemon el que pone el plan, el que dice qué es lo que se va a hacer y lo que está sucediendo. Sí. Entonces ahí Aegon empieza de por sí ya venía siempre con esa espinita de que no lo hacen caso, de que no le creen, y ahí lo empieza a bajonear todavía más. Segundo, en otro council, todos están hablando de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Criston Cole, y nadie está pelando a Aegon, y otra vez Aegon dice, ya me aburrieron, estoy aburrido, y se va, o sea, porque no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Llega a hablar con Alicent, y Alicent yo creo que le dio el puntazo final. Cuando Alicent le dice, es que todos los que estuvieron ahí están en la corte, lo hicieron por merecimientos. ¡Pum! Primer trancazo, ¿no? Para él. Sí. Y luego él dice, pero es que nadie no me quieren escuchar lo que yo pienso. Y Alicent segundo, pues ¿qué es lo que piensas? Y se queda callado Aemon, ¿no? Aegon. Entonces segundo trancazo de Alicent. Y el knockout de Alicent ahí, que le dice, es que tú debes de hacer lo que lo que todos queremos que hagas. Y él le pregunta qué. Y ella nada más le contesta nada. Entonces eso fue lo que orilló a Aegon a hacer lo que hizo al final, ¿no? The Rise and Fall, sí, de Aegon. Pues nunca tuvo un Rise. Bueno, si fue el Rise, nada más se lo pusieron ahí. Pero tuvo muchos errores poner a sus amiguillos ahí de Kingsguards en vez de alguien así, o sea, que es merecido. Tipo Cole, sí. Perrón, que tenga guerreros o perrones. De las decisiones que ha hecho también están medio tontillas. Es como que nunca tuvo ni siquiera un Rise para mí. Porque no podían poner a nadie más, porque él es el hijo mayor. No hizo nada realmente inteligente. Él quería actuar a su manera así medio juvenil, complaciendo a la gente o lo que le pedían, o querer ir a la guerra sin planear nada. No le hacían caso porque obviamente no era lo que no tiene la capacidad de ser rey, nunca la tuvo, ¿no?
No Y tuve no- la experiencia, nada, lo pusieron ahí, siempre andaba de fiestas y todo, entonces No, nunca. no aprendió, como Allison también le dijo, ¿verdad? Esperábamos que hubieras aprendido, escuchado de la gente que tiene la experiencia. Dice yo misma que estuve realmente era yo la que estaba dirigiendo todo cuando Viserys estaba bien mal. Es que nunca se interesó realmente, pues a él le gustaba andar ahí en las fiestas. Y ya es que él no quería ser rey cuando según ya le correspondía, él no quería, yo no Sí. quiero ser rey, no sé qué. Y bueno, Sí. se nos hizo, hoy vimos una pelea no solo de 2 dragones, de 3 dragones. Y fíjate que estuvo más cercana de lo que yo pensé al principio, entre Veigar y los otros 2. Los 3 dragones que estuvieron en la pelea, Meleys, Sunfire y Veigar. ¿Tú cómo viste que enviaran a Rhaenys? ¿Te lo esperabas? ¿O Sí, que ella porque más bien yo, se la propuso? neta, ya sabía esa parte de la historia del Dance of Dragons. Entonces ya me lo esperaba, que algo iba a pasar así. No manches, pero sí, la mirada que le dio a Rhaenyra y así como que las dos tienen el entendido de que sí se echan la mano y que sí se soportan. Y al último yo pensé que Rhaenys tal vez se iba a ir, le iban a cambiar la historia un poco a lo que pasó en el libro, porque como que hizo como que iba tal vez a escapar, pero volteó hacia atrás y como que dijo, no, pues ya de una vez a Yo creo la que guerra. ella iba con la idea de morir. Sí. Aquí hay 2 Ya cuando cosas, sí, vieron lo todo. acaba de decir Sixto. No pensé lo mismo que tú cuando se voltearon a ver, cuando Rhaenyra dijo, voy a ir en el dragón yo, y después Jace obviamente se ofrece y también le dice a Jace no, tú no. Y Rhaenys se ofrece y ya Rhaenyra no le dice que no. La mirada que tú dices, Cactus, tú dices que la viste como que yo estoy de tu lado, yo te ayudo, te soporto. Yo más bien lo vi, la mirada esa triste como de Rhaenyra diciendo, como que ya sabía Rhaenyra que Rhaenys ya no iba a regresar. Ah, pues esa es de las dos maneras. Rhaenyra primero se estaba ofreciendo a ir porque ya estaba lista también ella para morir. Por las dos fue de Rhaenys dice, no, pues no te tienes que sacrificar. Prácticamente le dijo, no te tienes que sacrificar tú. Ajá. Mejor voy yo. Sí, yo como que ya tenía la idea de que Rhaenys estaba pensando en ir a morir ahí, o ganar o morir. Cuando estaba montando al dragón, hasta hizo como una oración ahí, o protegen, que nos vaya bien, viejo dragón, y que no sé qué en esta aventura. Más Y o luego menos. ya cuando pasa la primera pelea, como que sí se va a ir, y luego ya se ve que sonríe y regresa. Entonces ya como que se notó ya más obvio que iba a regresar a pelear hasta morir. Porque regresó 2 Porque- veces. ¿Tú crees que eso de que Rhaenys fue prácticamente ya, o sea, ya para a pelear y dar todo, ya no regresar, o sea, ya quedarse allí, tenga también algo que ver con una escena que hubo en este episodio donde ella conoció a Alyn y que ya también para mí me quedó claro que Alyn es un bastardo, es un hijo de Corlys, porque Obviamente. lo ve, ella no lo conocía, ella nada, ahí te das cuenta que ella nada más había escuchado, ¿no? De que alguien quien lo salvó a Corlys cuando casi moría en la temporada pasada. Aquí se notó que ella físicamente no sabía quién era, no lo había visto. Entonces llega y lo ve inmediatamente, ¿no? La resemblanza, y le agarra la cara y lo empieza así como que ver, oh sí. Y le dice, tu mamá debe haber sido bien guapa o bien bonita, algo así. No dice nada del papá porque o sea, ya sabe quién es el papá, ¿no? Y se ve que ahí se enojó y se molestó. Y luego ya se confirma cuando Corlys llega a hablar con ella. Y ella le dice, no, ya sé quién es él. ¿Tú crees que no me doy cuenta que ya sé quién es él? Corlys también le dice, bueno, pues obviamente también sacando le dice, ¿qué? ¿Llegaste aquí a echarme, a recriminarme eso? Entonces, ¿a qué viniste? ¿Qué? Ella salió bien herida, como que se notó que le molestó eso. Entonces, ¿tú crees que Pero también hasta eso la mamá. haya tenido que ¿Habrá ver eso? sido cuando ya estaba Corlys con ella, o a lo mejor fue antes? Pero así Dice como se más o ve, menos, no se ve tan joven el chavo. definitivamente es mayor que todos los hijos que tuvieron ellos dos, ¿no? Que Laenor y que Lena. De veras. ¿Creen que haya tenido entonces ustedes que haya que ver eso? O sea, como que ella andaba también medio sentida. Puede ser. Y aparte yo creo que ella quería morir así como con honor. Sí, tal vez más con honor que nada. Y dice, ¿para qué? Ya no fue reina ni modo. Pues nunca Se me fue, ya hizo. nunca lo será. Sí. Por lo menos morir con honor, perrón. O sea, quiere decir que el hijo de Corlys, él no puede montar dragones, ¿ah? Los Valerian no pueden montar dragones. Sí, los Valerian, sí. No sé, me acuerdo porque me acuerdo que según los que vivían en Valeria eran varias familias, los Targaryen eran Valerian, que según también eran Dragon Riders. Los únicos que más o menos sobrevivieron de que son Dragon Riders fueron los Targaryen, obviamente, y unos pocos Valerian. Pero Corlys nunca ha tenido dragón, ¿no? No se ha sabido. ¿Quién? No, Corlys. creo que no. A menos que también puede ser de otra. Si no es así, que Alyn sea hijo de una Targaryen. Alguna Targaryen. Con Corlys. Otra Targaryen. Oh, sí, mira, the Valerians can ride dragons because their blood descends from old Valyria. O sea, está.
Ya más, Ok. más claro que el agua ya no está. Que va a ser un montador de dragón estos dos. O no sé si los dos, pero uno de los dos. Regresemos a la primera parte de la batalla. Todo lo que dijimos de Aegon lo orilla, aparte de que estaba borracho, ¿no? A agarrar su dragón, a Sunfire y irse a la batalla, ¿no? Por tonto quiso demostrar lo que no es. Llega a la batalla y le echa a perder ahí originalmente el plan a Cole y a Aemon. Ellos ya tienen el plan de atraer a un dragón del equipo de Rhaenyra para sacar a Vhagar y eliminar a un dragón. Aemon, cuando estaba a punto de volar, ve pasar a su hermano en Sunfire. ¡Idiot! No, él no le dice idiota a ellos, ¿sí? Sí, bueno, abajo se vio, le dicen en el idioma Targaryen y abajo aparece la traducción. Nice. Oh, eso no lo vi. Yo nada más vi como que dijo, espérate, Vhagar, como que bajó a Antes de Vhagar eso, porque iba. lo vio Oh. pasar y dijo, ay. Ahí es donde Gwen inmediatamente notó el plan de Cole, pero él pensó que el plan era mandar al rey, ¿no? De hecho, le echa en cara, este era tu plan, mandar al rey. Entonces Cole ¿O el dice, hermano no. de Alicent? Sí, Ujú. entonces Cole sacadísimo de onda dice, no, ese no era el plan. Ahí vamos a ver qué es lo que les dice Gwen a todos ya que regresen, ¿no? Al Council, si le ¿Gwen creyó a sobrevivió? Cole. Ah, todavía no se ve, ¿verdad? No se Bueno, ve, no se sabe. regresando a los dragones, ya Rhaenys ya estaba quemando a muchos, ¿no? Ya Rhaenys estaba poniendo ahí en orden. Llega Aegon con Sunfire y empiezan a pelear. Sí está más grande Meleys, ¿no? Sí se ve más grande, obviamente. Entonces se echó fácilmente al dragón de Aegon. O sea, lo agarró lo rasguñó del estómago, ¿no? Ya con eso ya prácticamente lo tenía, pero no se cayó inmediatamente, ¿no? Lo tenía agarrado como que del cuello. Dije, ya, peló este chavo. Yo no pensé que Rhaenys iba a morir, yo pensé que Rhaenys le va a ganar. Y de repente, Pero cuando salió sí, Vhagar, Aemon, pensé que lo iba a salvar. Y no, shocking. ahí es otra cosa, ¿no? Lo hizo a propósito, Aemon. Sí, no era el plan, pero aprovechó. Aprovechó. Aquí estamos hablando de qué nos referimos cuando aprovechó. Aegon ve llegar a Vhagar y entonces hasta se emociona, ¿no? O sea, bueno, de alivio, ¿no? Ah, por fin, qué bueno. Aegon ve y ahí es donde ves, ¿no? Aegon dice, ya la hice aquí a los dos. Uno, o sea, le echa el Dracarys y pues Aegon luego dice, no, cambia inmediatamente, no, ya valió. No lo quemó inmediatamente, o sea, yo creo que lo que el Dracarys hizo, pues prácticamente mató o quemó al dragón, no a él. O sea, no alcanzó a quemar a él. No, yo creo que dice como un ciudad de haber chamuscado bien garrísima. Pero No, según al final resiste, ¿no? Según resiste. Algunos Targaryen resisten el fuego, no todos. No, de veras. No todos, pero Porque ya acuérdate, se habían hermano. echado fuego con Melis también y habían resistido. De Y veras. además, al final, en la última escena, no se vio bien, pero en la última escena no se vio chamuscado, se alcanzó a ver, ¿viste que se vio poquito el cuerpo? No se veía tan chamuscado. No alcancé Deberíamos a ver saber si estaba chamuscado. no se vio Y 100%. Y estaba agarrando, Aemon estaba agarrando la daga de Valeria, ¿no? Sí. No se vio si él ya le dio la última estocada ahí o... Estaba a punto hasta que llegó Kristen Cole. Entonces eso quiere decir que no estaba chamuscado. Ahí está la respuesta. Porque si hubiera estado 100% chamuscado, no le iba a dar la estocada final a Aemon. Bueno, Entonces, ¿habrá sobrevivido? veremos qué pasa en el siguiente episodio. Ya me hiciste pensar, pero yo digo que no, Aegon, yo creo ya. Volviendo a los dragones, entonces, lo que decíamos de Rhaenys, después de que Vhagar le avienta el fuego y el que termina cayendo es Sunfire y Aegon, Rhaenys y Meleys ya se ve que ya se iban y ahí se regresa por la primera vez, se lo usó 2 veces, se regresa y empieza a atacar a Vhagar. Aquí es la pelea que yo digo que se me hizo que estuvo un poco más pareja de lo esperado. Yo pensé que Vhagar se les iba a echar así 2-3 segundos. Meleys es el dragón más grande de los negros. Ahorita, bueno, era el dragón más grande de los negros, ¿no? Entonces no estaba Sí. súper más chico que Vhagar, estaba un poquito más pequeño, pero no súper tanto. Por eso Sí, le sí. dio como más pelea. Y aparte era uno de los más rápidos según ese dragón, el Meleys. Y experiencia en batalla, ¿no? También cuando Rhaenys le dijo vamos otra vez a la batalla, lo que decías tú hace rato, Sixto, también tiene experiencia, no es inexperto como Aegon y su dragón, que nunca habían intentado siquiera pelear, ¿no? Y hizo lo mismo, ¿eh? O sea, se le fue por abajo y lo mismo que le hizo a Sunfire, se lo hizo a Vhagar, sí lo hirió, así como que les desgarran, creo que es el punto débil, será, ¿no? Les agarró acá abajo el pecho o el estómago. Le empieza a echar, o sea, es una buena pelea, se están echando fuego, no están entrelazados los dragones, se está echando fuego el uno al otro, sobre todo Vhagar al otro. Yo creí también que Rhaenys iba a estar carbonizada ahí, pero no. Y el que termina cayendo es Vhagar, ¿no? Sí, como que alcanza antes de caer, van los dos para abajo y el que cae es Vhagar, pero Meleys creo que logra salir hacia arriba otra vez. Aquí me la jugó, no sé si ustedes sintieron así, el episodio nos la jugó como que 2 veces pensé que ya había acabado. Cuando sucede esto, que cae Vhagar y empieza a aplastar a mucha gente y pues obviamente a la caída provoca un montón de relajo.
Cole se cae del caballo, o sea, por el impacto, lo que se cae y queda así todo tirado, ¡pum! Y se va a la pantalla en negro. Y dije, lo van a dejar aquí a ver qué pasó con Christian Cole. Y regresa otra vez el episodio. Bien, me gustó esas tomas medio casi en cámara lenta, ¿no? Se ve como todos, ya se empieza a levantar Veigar y aplasta a unos. O sea, a ver. Aquí vemos el segundo regreso de Rhaenys. Rhaenys ya se iba. Y aquí es lo que creo que fuiste tú que dijiste, Sixto. O sea, ya iban para morir. Dijo, no, tengo que haber pensado, tengo que regresar a echarme lo que más que pueda y a ver si puedo terminar a Veigar o a ver qué. Yo creo que a Veigar principalmente, porque es la principal amenaza, ¿no? Veigar es el dragón más grande. Imagínate si se pudiera echar a ese o herirlo o algo así. Sería una gran victoria definitivamente para los... Tienes razón, estoy tratando de acordarme. Cuando regresa, ves que empieza a ver el piso, o sea, y ve no la mancha, sino como donde había caído Veigar, o sea, como el cráter gigante piso, y ya no lo vio ahí. Y yo pensé que le iba a llegar como le llegó a Lucerys, por arriba, efectivamente. Llegó estaba por escondido abajo. atrás del castillo, ¿no? Y cuando iba pasando por encima del castillo, Meleys, ahí fue cuando me rompió el cuello. Se debería de haber ido, no entiendo por qué regresó. No tenía chance con Veigar. Y si se fue a morir, así como dicen, ya Stoneforge ya estaba muerto, Veigar de seguro no lo iba a matar, entonces debería de haber regresado a quemar un chingo de gente en vez de a tratar de matar a Veigar. Porque si no, nada más es una muerte en vano. ¿Tú crees? ¿Qué hubiera pasado si se regresaba sin hacer eso? Sí, se regresa Dragonstone en esa segunda que decidió regresarse a la batalla. Hubiera sido, yo más bien considero que hubiera sido casi una victoria para ellos. Sí. Un dragón menos de los verdes. Obviamente el rey, o sea que ahorita se va a hacer un desmadre. Y no lograron agarrar ese castillo y se eliminaron a muchísimos de los de Cole. Bueno, de los dos bandos pelaron ahí, ¿verdad? Pero me imagino que más de los verdes. Entonces hubiera sido una victoria al final de cuentas para el equipo de Rhaenyra. Exacto. Entonces, no, para mí la decisión fue tonta. Bueno, ahí hubieran agarrado de todas maneras el castillo. Si se hubiera ido, ahí estaba Veigar. Van a tomar el castillo de cualquier manera, ¿no? Eso a lo mejor es lo que no quería. Porque eso hace más débil al equipo negro que sigan agarrando territorios los verdes. Porque ya habían agarrado varios territorios, sí, ¿no? Es lo que también se le dejaron bien en claro. Todos en el Council, todos. Incluso los del equipo de Rhaenyra lo aceptaron también. Christian Cole estaba prácticamente teniendo un súper exitazo en la batalla. Lo que se sabía de él desde un principio. Él sí sabe pelear, sí tiene ese conocimiento, sí es perrón, o sea, sí es un general, buen líder. Entonces aquí se demostró que para eso, específicamente para eso, no sé si el mejor, pero de los mejores que hay en Westeros en ese momento como estratega, ¿no? Para guerra. Y otra cosa de esta batalla, entonces, Veigar sí quedó medio herido, pero yo creo que no va a haber consecuencias aquí. Yo creo que la siguiente vez que salga Veigar va a estar como si nada, ¿no? Pero salió herido de la batalla. Y Aemond aprovechó aquí, como decíamos, para quitar del camino a su hermano. Y si él va a quedar como el siguiente para el rey, lo van a tener que poner de rey a él, ¿no? ¿O quién sería? Porque Aegon, ya sabemos, ya no tiene herederos porque se lo echó Cheese. Sí. Se torció a su único heredero. Entonces no queda nadie, va a tener que ser Aemond. Sí, exacto. Y última cosa más, ¿creen que ahí entonces Christian Cole se le voltea a Aemond? Porque Christian Cole se dio cuenta de lo que decíamos, que Aemond, aunque Aegon hubiera muerto por la pelea, allí Christian Cole le quedó clarísimo que Aemond, si estaba todavía vivo Aemond se lo iba a echar. Y él vio la pelea, vio lo que sucedió en el aire. Aparte de haber visto, que lo quemó. Vio todo eso, que lo quemó y que se lo echó. Entonces, ¿ustedes creen que ahí la relación que tenían buena y de buenos estrategas de guerra entre Christian Cole y Aemond se empieza a fracturar? ¿O qué va a pasar? No, se la llevan bien. ¿Sí? Sí, se llevan bien los dos. Va a ser como su tipo típico, como su tipo, digamos, secreto, ¿no? Se lo van a echar en cara de vez en cuando y cosas así. Enfrente de otra gente para keep face y ya. Pero de behind closed doors se van a llevar así bien. Sí. Siempre. Sí. Imagínate entonces, si suben, ya nos estamos adelantando, si suben a Aemond de rey y se queda con Christian Cole de la mano del rey, va a estar chido en el sentido de que lo que quería Aegon, de hecho lo que quería Aegon, como cuando corrió a Otto, que ya quería una mano dura de metal, ¿no? Como decía que quiero un Iron Fist o algo así. Entonces para reinar.
Entonces con Aemon y Criston Cole, allí sí yo creo que nadie, no van a titubear, yo creo, para hacer movimientos así extremos, ¿no? Conquistarían todo el reino completamente y más. Si no pasa algo, sí. Porque también de los... Hasta el momento de que Rhaenys pudo haberse ido y no se fue como decimos, y que hubiera salido en su favor, o sea, como victoria, por así decirlo, del equipo de Rhaenyra, después de lo que pasó, ya está al revés, por lo que estamos diciendo de quién posiblemente quede de rey acá, y porque Meleys obviamente era un dragón más chido y más poderoso y más importante que lo que era de este lado Sunfire. Sí. No, ahorita definitivamente yo creo que los verdes salieron victoriosos. Bueno, a excepción de que murió el rey, ¿no? Pero en general al final van a quedar mejor. No, suena chiste, pero aparte todo lo que hemos dicho ahorita, o sea, ellos, nadie lo quería, o sea, ya se dio cuenta que ni hasta Otto, en el episodio pasado, ya le dijo que era un imbécil. Alicent, ya ves lo que le dijo ahorita, que no aprendió, que lo que queremos que hagas es que no digas nada más calladito y, ¿sí entiendes? Y déjanos a nosotros. Ahí en su council nadie lo pela. Los únicos que medio le hacen caso son sus cuates y no le hacen caso de rey. Le hacen caso como de cuate, de desmadre todavía. Entonces, de cierta manera, hasta los verdes salieron ganando. Pues sí. 1-0 o más bien ya empieza como casi parece goleada, ¿no? Ya. Yo creo que se van a medio tiempo 3-0 a favor los verdes. Sí, porque ya el equipo negro, ya Aemon está por su lado y están agarrando más territorio los verdes, ya definitivamente. También. Y entonces, para cerrar lo de los dragones, a mí me gustó mucho. Lo único que yo noté, lo único que se ve así medio chistoso, medio clásico, medio bien claro que es CGI así 100%, es cuando enfocan a Rhaenys, que ya se va cayendo. O sí se ve atrás, yo siento que se ve bien clarito que es pantalla verde atrás. Sí fue muy notorio. En general, cuando se enfoca a Rhaenys y atrás, o sea, y Aegon también cuando va volando. Ajá, es cuando más se ve irreal en esos momentos. Pero fuera de eso, la pelea de los dragones, el fuego, la pelea abajo con los soldados en pie, todo se me hizo bien. Criston Cole también se me hizo buen. Como líder se vio súper bien cuando yo vio que era el rey Aegon, pues ni modo a arrear a la gente, porque iban a huir, a dejar a Vhagar a que se echara al que viniera. Pero cuando vio que era el rey, pues a sacar a todos a pelear Ingesu. Entonces, a mí la escena final me encantó. Igual me gustó bastante también. Me hubiera gustado un poco más acción abajo con espadas, pero fuera de eso, todo, o sea, estuvo bien. Me gustó bastante, me llenó de emoción. Me dibujó una sonrisa en mi cara. Sí, yo no esperaba que hubiera estado así de perrón al final. Al escuchar cómo hubiera estado la pelea de Dance of the Dragons, no sabía si iban a hacer tipo Game of Thrones las últimas temporadas, que no lo hicieron tan chingón. pero sí, estuvo perrón. Ahora dinos un poco más, ahora sí, Cactus. Mencionaste los libros y demás. En los libros, ¿cómo debería de haber sido? ¿Qué diferencias hubo con el libro? Casi todo lo mismo. Lo único diferente es que creo que no se ve que Aemon hizo la decisión de quemar a Aegon, así para tomar como dos birds con una stone. Nada más, o sea, como que se da a entender nada más. No es seguro porque en los libros sí participan los mismos, sí participan los 3 dragones con estos 3 riders. Sí, lo que creo que pasa es que Baela se supone que debería de haber estado ahí también, porque me parece que ella es la que ve morir a Rhaenys, a su propia mamá. Bueno, Baela, su nieta, ¿no? Sí, su nieta, sorry. Me parece que nada más está ahí peleando entre todos ellos, pero nada más ella ve a Rhaenys cómo la matan, cómo se cae al final con el dragón. Ajá, ella está en el dragón, pero creo que, no sé si aquí en House of the Dragons este dragón esté grande o cerca, o muy chiquito. ¿El dragón de ella cuál es? ¿Es Moondancer? Moondancer. Sí, está mucho más chiquito que, obviamente, que Vhagar y que Meleys y que incluso también que Sunfire, porque Sunfire tampoco es de los medianos. Sí. Pues vamos a ver qué pasa en la coronación entonces de los verdes. Tiene que quedar ahí, no queda otra opción. Vámonos ahora a Harrenhal. El episodio pasado empezó bien, o sea, como decías tú, sí, tenebrosito, cosas interesantes, porque eso es lo que tiene Harrenhal, ¿no? Todo el mundo ya lo dice, es como tipo castillo embrujado y demás. Como que ya se empieza a poner lenta la cosa, como que ya no sé, ya... No, luego ya empieza a alucinar y ya no le haya sentido que está haciendo ahí. La Ellen Rivers la está drogando, yo creo, ahorita. Ya se vio que está drogando y es lo que está causando las alucinaciones de Targaryen que según tienen ellos. Sí. Pero no sé, muy lento como dices.
no está consiguiendo nada Daemon. Porque medio empezó a hablar con los Darkling. Los Darkling. Y era el niño, ¿no? El chavito que estaba ahí. Sí. Y que todavía el abuelo estaba... Sí, estaba bien mal. Como de líder, el Lord. Y quería que se lo echara para que para que fuera ahora el heredero y él comandara su ejército y se lo diera a Daemon, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces no sacó nada de ahí. Porque prácticamente le dijo, pues hasta que o eres tú el que toma las órdenes, o sea, eres tú, o entonces tiene que ser tu abuelo, si no, no me sirves. No. Y luego también está hablando con los de... ¿Qué son los Blackwood? Igualmente lo está tratando de convencer. Y creo que los Blackwood le dicen, ok, sí te vamos a dar todo nuestro ejército si nos das un dragón. También creo que le dice lo mismo, ¿no? Que todo el mundo siempre les piden dragones. Y es cuando vemos a Daemon alucinando. Es lo que tú decías, ¿no? Es lo que ustedes estaban diciendo de las alucinaciones de él, pero porque está siendo como que drogado. Uh-huh. Sí, porque Ellen Rivers le está dando una bebida, algo así, y lo hace alucinar y de repente no sabe ni... creo que ve a la esposa, ¿no? A la esposa que ya murió ahí, como una señora que está ahí, sirviendo el líquido, lo que sea, y la ve como que es su esposa. Y luego por eso ya ni está poniendo la atención lo que le está diciendo al líder de los Blackwoods, que le dije, ¿qué haces aquí? Pues tú me mandaste a llamar. Y así como que ya está ido Daemon, ya como que las alucinaciones y todo eso lo están volviendo loco. ¿Y por qué estar haciendo eso, Cactus? Esta chava. Ellen Rivers. No sé qué esté haciendo esa chava. Es Alice con ese Alice Rivers, ¿no? ¿O es Alice? Okay. Oh, sí, cierto, es Alice Rivers. Sí, Allen es el hijo de Corlys. Ajá. No sé por qué lo está haciendo, pero le está cagando porque Daemon necesitaría estar ayudando ahorita en la batalla y al estar ahí, pues ya... Entonces a mí me late que ella a lo mejor estaba en contra de ellos, del equipo de Rhaenyra, entonces. Porque como tú dices, si lo está drogando, que es lo que está haciendo que obviamente no avancen sus negociaciones y esté todo mal. Entonces yo siento que ella entonces no está con ellos. Sí, igualmente no. Tiene algunas otras intenciones que a lo mejor no han mostrado definitivamente todavía hasta ahorita. A lo mejor quiere controlar a Daemon por alguna razón o... Lo que dicen también es que Daemon no está ni siquiera avisando, no está usando los Ravens, no está dando actualizaciones de lo que está haciendo, ¿no? También se me hace raro, ¿por qué no? ¿Por qué lo está dejando en las penumbras y todo? Ya está actuando por su cuenta. Él quiere, yo creo que revelarse de alguna manera. Que es algo de lo que dice Alice, ¿no? No sé si se lo dice ahorita ya no sé lo que es realidad y lo que es alucinación de Daemon, pero cuando está hablando... Sí, ella como que sabe todo de él. Sí, es una witch. Es una witch, por eso sabes. ¿Sí? ¿Se la Melisandre ella? Se me hace que va a ser Melisandre esta en un futuro. Si no es ella, a lo mejor es una de las de... Porque Melisandre no era la única, ¿no? A lo mejor hay más. ¿Hay más? En Game of Thrones mínimo salió otra. En un capítulo. Sí, me acuerdo una, sí, pero nada más por poquito. Sí, no salió con un episodio o algo así ya. Vamos a ver entonces si hay más con ella. Algo que no entendí muy bien es que siento que Daemon en sus pinches visiones le tiene miedo a Aemon. Porque se ve... creo que es el mismo Daemon, pero con parche, así como Aemon. Y así como que lo va siguiendo y luego nada más voltea su doble, ¿no? Con parche. Siento que lo trae en la mente, siento que bueno, pero no necesariamente sea que le tienen miedo, porque son alucinaciones o visiones, ¿no? A lo mejor está visionando que él es su contraparte. Va a ser su rival, su tú a tú, ¿no? Sí. A lo mejor el Juice ese es el que les abre el mind hacia los Dragon Dreams, como les dicen. El líquido que le dio Alice Rivers. Entonces será eso y el Tree o la combinación, porque la Alice Rivers también menciona el Tree, ¿no? Por eso Harrenhal está como embrujado, porque fue construido justo encima de estos árboles, ¿no? Donde hay estos árboles. Sí, por las dos cosas yo creo. El Weirwood Tree tiene más magia alrededor y aparte ese líquido a lo mejor también ayuda un poco más. Lo que es un hecho es que esta visión, Sixto, le tenga miedo o no le tenga miedo, yo creo que esta visión está dándole pie a lo que hemos dicho todo el tiempo. Sí. Que esa es la pelea que se tiene que dar en algún momento. Ahora yo les pregunto, ¿les gustaría que se diera en aire con dragones como lo que vimos hoy o que se diera en piso, en pelea 1 a 1, mano a mano? Yo creo que lo ideal es que las dos empiezan por aire,
Se echan, los dragones mueren, caen al piso, sacan la espada a los dos y se enfrentan. Dos cosas ahí. Yo no creo que sobrevivan una caída, ¿o sí? No, especialmente con Veigar y Caraxes. No. ¿Por qué no? ¿Sobrevivir la caída ellos? ¿Quién sabe? O sea, puede ser es serie de televisión al final de cuentas, ¿verdad? A lo mejor. En cuanto a pelea de dragones, es posible, después de lo que vi hoy, Veigar estará grandísimo, pero como dices, Meleys logró herir porque es muy rápido. Eso es algo de lo que se dice de Caraxes, ¿no? Que él es el más rápido, el más veloz, el más como escurridizo, así ves que tiene forma casi de serpiente. Y aparte tiene la experiencia de Daemon y la experiencia en peleas. Sí puede estar de dragón a dragón. O sea, el tamaño de Veigar a lo mejor no importa tantísimo allí, entre esos dos. Tienes razón. Veigar tiene el poder, la masa gigantesquísimo y el Caraxes la velocidad, perrona, como dices, escurridizo. Y la experiencia y es Pues bueno sí. para pelear. Y ya está herido, aparte Veigar ya está herido un poco. Es lo que hay que ver, ¿verdad? Lo que decíamos hace rato. Vamos a ver si lo pasan medio herido todavía después, en los siguientes episodios, o ya se recuperó. Porque si también es otra cosa, si está herido. O herida, porque es mujer, ¿no? Veigar. Oh, perdón. Si Veigar está herida. Sí, quién sabe. Ahorita yo creo que Daemon no sabe qué onda, qué está haciendo. Está encabronado porque no le dicen rey y está Y viviendo porque se en su enojó propio con mundo. Rhaenyra. Sí, está en su propio mundo ahorita, jugando rey en un castillo que está casi desolado. Espero que no la hagan como tipo la historia de Game of Thrones con Daenerys en el desierto. Historias bien aburridas. Oh, yo pensé que ibas a... No tiene nada que ver. No, Daemon lo están sacando así de side character, nada más drogándose y ya. Como que la historia no tiene mucho sentido. No por su elección, ¿no? Lo están drogando. Bueno, sí. Pero se dejó. ¿Para qué? Es obvio que la chava toma esto y ok. A lo mejor ella está trabajando para Larys. Ya ves que a Larys... Creo que... ¿Quién es el que le preguntó a Larys en el episodio? Creo que Aegon fue el que le preguntó primero. Fue Aegon el que... Él dijo, sí, no importa que no esté ahí, no me interesa ese castillo. Yo soy el que controlo el dinero de ahí, algo así mencionó. Él tiene, yo siento que Larys tiene unos ases ahí en la manga. Y puede ser que sí, ahora que lo mencionas, que sí está trabajando Alice para él. Porque está funcionando, está manteniendo ahí Daemon ahí sin avanzar. No hace nada, ¿eh? Sí, está ahí nada más alucinando. Mientras los verdes siguen avanzando. Hablando lo de Alicent, ahora vamos a hablar rápidamente de ella. De ella lo único interesante de este episodio fue, bueno, dos cosas. Que le dio el golpe de knockout a Aegon con su discurso prácticamente diciendo lo que dijimos, ¿no? Que realmente no sirve para Rey que está ahí porque pues, títer nada más. Sí. Y la otra cosa interesante de Alicent en este episodio ella cree o está realmente embarazada, ¿no? Y que vendría siendo de Criston Cole. ¿Está embarazada o nada más está tomando el té para no embarazarse? Yo creo que si fuera para no embarazarse se lo toman antes, ¿no? O sea, yo no sé cómo funciona ese té, pero acuérdate que siempre en la serie cuando se lo toman después de que sucedió algo, así se lo dieron a Rhaenyra cuando estaba chica, después que enteraron de que andaba con Daemon, y así se lo dieron a la sirvienta a la que Aegon se abusó, se lo dieron después. O sea, ese té siempre parece ser que es después. Sí, con razón estaba tan preocupada Alicent con Cole y tan orgullosa de tantos lands que estaba tomando. Obviamente ya Larry se dio cuenta, entonces lo va a tomar algo así como... Sí, qué mensa ella ahí. Ella y el Meister, ¿no? El Meister que le dice, ya preparé esto, lo traía todo escondidito, ¿no? Cuando se lo lleva. Dice, ya lo tengo, lo hice yo directamente, no solo como diciendo nadie se dio cuenta. Y luego le dice, ojalá que la que se lo vaya a tomar me dice si le cayó bien, porque esto luego les afecta, les hace sentir mal del estómago. O sea, como que hablando de otra persona, pero sabes que le está hablando a ella. O sea, el Meister ya sabe que es para Alicent, y luego Larys llega y luego por eso no fue a la junta, ¿no? Alicent, porque también le estaba doliendo el estómago y no sé qué, ya fue cuando se dio cuenta de Larys ahí. Sí. La extrañamos allá en la junta y luego ahí ve el botecito. Pues sí, creo que ya le cayó el 20. Ya por eso anda medio ida últimamente. Ya no se lo toma tanto en serio. Sí. A Aegon ya ni siquiera le cae bien. Aegon no mancha su propio hijo. Mandó la shit. ¿Y vieron el preview o no vieron preview? No vimos preview. ¿Del siguiente episodio? Ajá, del siguiente episodio. Nomás una preguntilla que hace Alicent a alguien acerca de Aegon y como que no se nota como que le importe mucho, o sea, como que estuvo bien. Oye, no pero entonces Alicent, bueno, toda esa familia, pero Alicent de plano entonces no quiere a sus hijos. A Aemond menos. O sea, como que Aemond, ves que incluso le dijo a Rhaenyra el episodio pasado,
cuando estaban hablando que ya era inevitable la guerra, le hace, pues es que ya ves lo que es, como es Aemon. O sea, nada más dice eso así como diciendo, ya ves que está bien pinche zafado. Entonces Aegon, pues como lo trata de menso. A Aemon lo trata como un pinche loco, un desquiciado también. A su hija medio, a esta Helena, medio la quiere como que a veces consolar, pero tampoco la pela mucho, ¿no? Como que le da hueva, sí. Ajá. Entonces, Como que nada más sabe falta. que es especial o algo así, por eso ahí medio la. ¿Será? Y al que no se ha visto hasta ahorita, al chico ¿cómo dices que se llama así? Darren. Ni siquiera lo ha visto, pues lo mandó a Old Town. Entonces, como mamá, reprueba, ¿no? Totalmente. Pues es que la obligaron a casarse con un pinche viejillo, a Viserys, o por más buena onda que sea. Buena onda que sea Viserys, la obligaron a casarse desde chiquita y a tener un chingo de hijos con Viserys. Yo creo que nunca, en realidad, así tuvo una felicidad así perrona hasta que estuvo con Kristen Cole. Por eso se dejó llevar, yo creo, porque ya por fin está libre o lo que sea. A lo mejor sí por allí va, pero pues qué triste, ¿no? Que agarras a... Sí, eso sí. Otra cosa interesante de los councils, de los consejos, en el consejo del equipo negro, del equipo de Rhaenyra, no la respetan tampoco a ella. Todavía no llegaba Rhaenyra y un tal Albert, contrariando todo, no, y bien enojado, y no le quería hacer caso a Rhaenys, no le quería hacer caso a Jace. Pues es que porque ha estado ausente mucho tiempo. Desde que eliminaron a su hijo y después de que se desapareció porque se fue en su aventura a visitar a Alicent. Entonces pues los consejeros ahí dicen, no, pues qué pedo está haciendo esta señora. Está mourning a su son, está desapareciéndose mientras mucha gente está muriendo y mientras los Greens están tomando mando de otros castillos, etcétera. Entonces como que se sacaron de onda. Por eso no le tienen respeto. Por eso regresar a Rhaenyra, ya que dice, ok, vamos, ya voy a eliminarme prácticamente yo mismo, sacrificarme a mí mismo. Fue cuando yo creo que de ahí van a obtener respeto. Y obviamente ya trae otra actitud con eso que dices, ¿no? Que estaba dispuesta a sacrificarse, porque su actitud cambió después de la plática con Alicent, de que Alicent dijo, pues ya es demasiado tarde, ya nada se puede cambiar, haya sido malentendido, sí. ¿No? Dice incluso a su consejo aquí, ¿no? Hablé con Alicent, fui allá en King's Landing para aclarar las cosas y ya me quedó claro. Nada más hay una solución. O aquí lo que ustedes dijeron hace rato, ganar o morir. Ya no queda otra opción. O sea, ya prácticamente ella dice a la guerra. O sea, ahora sí ya no queda otra opción ya. Sí. Yo creo que aquí ya dicen, Rhaenyra se está viendo que le están haciendo ya un poco más débil o más a un lado para darle más cabida a Jaehaerys y a Laena como líderes, que yo creo que son los que van a quedar. Ya cuando siento que Rhaenyra va a morir. Ya como lo estoy viendo. En algún momento de esta temporada va a morir y ya van a quedar ellos dos. Sí. Y aparte ya le pasó la canción de Ice in Song and Fire. Eso te iba a preguntar, Cactus. Entonces esa fue la razón, sabiendo que alguien tiene que saberse esa historia, ¿no? Porque se le espera. Ahí creo que todavía no había dicho si iba a ir ella. No había dicho si iba a ir. Esa fue la escena después. Ah, ok. Bueno, como sea, yo pienso que ella cree que va a morir en algún momento y quiere que por lo menos Jace sepa. Y por eso le está diciendo que Jace, no vayas tú, no tienes experiencia o lo que sea, cuando en realidad pues lo quiere salvar para que por lo menos él sobreviva. Se quede a cargo. Ajá. Y ya le dijo la historia para que, pues, como siempre, el heredero tiene que saber la historia. Sí, una nota rápida. Entonces, el intro sí volvió a cambiar. Puse atención nuevamente al intro. Sí, pusieron todos los cuerpos de la pelea de lo que ya al final de Brackens con Blackwood. ¿Se acuerdan la toma de todos ahí los cuerpos? Ahí, todos los cuerpos ahí ensangrentados. No al final, sino como por ahí de la mitad. No, porque no lo vi. Yo estaba esperando algo nuevo al final. Yo también. Bueno, entonces esperamos para el siguiente episodio. Yo no vi el preview del siguiente episodio y tampoco me sé la historia. Pero con base a lo que vimos en este episodio, mi predicción es: los verdes van a estar así, pero vueltos locos, porque obviamente lo que se dio por Aegon. Yo siento que los Green están súper felicísimos que Aegon se murió. No importa Aemon que suba al trono, no les vale que eso, van a ser mucho más poderosos, van a ganar la guerra y es lo que les importa ahorita a ellos. Tienen que regresar a poner un poco de orden allí, la verdad. Y también vamos a ver, como decía Sixto, si sobrevivió Gwen, ¿cómo se llama? El hermano de Alicent. Sí, Gwen. ¿Y qué historia? No, ¿qué historia? Pues sí, ¿qué historia va a decir él de lo que sucedió?
sí le creyó a Christian Cole que no querían echar al Rey a pelear. O no, sí le va a creer o no le va a creer. ¿Y qué les va a decir de regreso, no? ¿Qué va a reportar? Ajá, y si vio que Aemon mató a Aegon a propósito o no. Oh, bueno, sí, porque no se vio aquí, ¿no? El que sí, obviamente se dio cuenta fue Christian Cole, pero no se vio si alguien más se dio cuenta de eso. Bueno, mucha gente en el piso, pero nadie de los que sea importante, nadie de los que va a comunicarse con los de arriba. ¿Qué va a pasar con los negros ahora? ¿Daemon va a regresar en sí o va a estar perdido? Yo digo que ya lo están alargando mucho lo de Daemon. Ya no hace nada importante, ya nada más está ahí. Y que como que ya lo veo muy débil el equipo de los negros. De repente ya había tomado la delantera. Muy buen episodio. El mejor. Ahora sí, la vez pasada ya habíamos hecho nuestro como que top 3 rápidamente. Ahorita sí, ya sin pensarlo, para mí este es el mejor de la temporada hasta ahorita. ¿Coinciden? Contigo. Sí, cierto. Bueno, aquí le dejamos por esta semana. Sí. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego.